Ya a la edad de 9 años, un día mis padres hablaron conmigo y me preguntaron si quería ir a la Escuela Municipal de Música a estudiar. Dije por supuesto que sí, y es extraño, pero sentí miedo. En aquella época, aquí en España, se comenzaba por el solfeo, haciendo un año de preparatorio para aprender simplemente a leer partituras. Sin ese curso no se podía empezar con ningún instrumento. Me aburrí mucho, hasta tal punto que no quería seguir. Le perdí el interés y no superé el curso. Al año siguiente me dieron la oportunidad de empezar primero de solfeo, sin repetir el curso de preparatorio, ya que el director de la escuela, don Emilio, que era aparte mi profesor, era amigo de mi padre y sabía que yo tenía talento para la música. Y así fue. Al año siguiente comencé primero de solfeo y allí conocí a un amigo que sería amigo mío durante muchos años. El caso es que seguí por el mismo camino del fracaso. Me aburría tanto que no paraba de interrumpir las clases acompañado por mi amigo. La joven profesora Laura nos echaba de clase una y otra vez y pasé el curso en el pasillo, castigado. Suspendí, como no, y durante el verano mi madre me obligaba a leer todos los días lecciones de solfeo. Yo cogía el libro, me encerraba en mi habitación y dentro del libro colocaba un cómic de humor. Como mi madre no sabía nada de música, me aprovechaba de la situación y me leía siempre las dos mismas lecciones en voz alta, mientras me leía el cómic. Me aprendí tan bien esas dos lecciones que cuando me presenté al examen en la siguiente convocatoria, aprobé con un notable y pasé al segundo curso al año siguiente. Ayudó mucho que mi amigo no siguiera en la escuela. En el segundo curso me impartió clase en grupo un señor muy mayor que era profesor de clarinete, don Ignacio. En ese curso se trabajaban dos áreas, una era ritmo y lectura y la otra era entonación. Don Ignacio enseguida se dio cuenta de que yo destacaba en esta segunda y siempre me alababa cuando cantaba. Me decía que tenía voz de ángel y yo me sonrojaba porque era muy tímido, pero me crecía mucho por dentro con esos halagos y empecé a tomarme el estudio más en serio, simplemente para no decepcionar a mi profesor que me demostraba que creía en mí. Terminé el curso con un sobresaliente y cuando vi la alegría y el orgullo de mis padres y de mi maestro me alimentó tanto que quise seguir por ese camino, así que me tomé la música muy en serio, mucho más que en el colegio, donde sacaba todo por los pelos. Al año siguiente, por desgracia, don Ignacio falleció y pensé que con él se iba todo lo que había ganado. Pero en su honor quise esforzarme al máximo en mis estudios musicales y lo demostré con el profesor que le sustituyó, que también era profesor de clarinete, don Armando Bernabeu. En ese curso se añadieron los campos de dictado musical y de teoría de la música, impartida por don Emilio, el director de la escuela. El dictado es un área donde al principio todos los músicos tienen problemas. Se trata de escribir un pequeño pasaje musical que el profesor toca en el piano. Para mí no fue problema. Desde el primer dictado no cometí nunca un error, hasta el día de hoy. Tanto destaqué en solfeo que don Armando me propuso empezar con el clarinete, ya que quería tener un alumno que se tomara la música tan en serio como yo. La escuela me prestó un clarinete donado y cursé el año completo de clarinete, pero no era lo mío. Me aburría mucho porque solamente hacía escalas, que son fundamentales para poder tocar después los temas. En casa no estudiaba las escalas, sino que me sacaba temas de oído con el clarinete, sobre todo pasodobles, solo valorados por mis padres, ya que era música que los niños de mi edad no consideraban guay. Mientras, en la escuela, antes de entrar en clase, me metía en las aulas con mis compañeros donde había un piano de pared y allí tocaba mis temas. Mis compañeros se asombraban y me aplaudían. También me sorprendían algunos profesores, ya que estaba prohibido estar dentro de un aula si no había un profesor dentro. Hice muy buenas amistades y algunas de ellas las conservo hoy en día. Al año siguiente cursé tercero de solfeo con la profesora Yolanda. Dejé el clarinete y don Emilio me propuso cursar saxofón.
Dije que sí, y me dejaron un saxo soprano, también donado a la escuela. El saxo soprano sí que me gustaba porque se parecía a la flauta dulce, que controlaba bastante bien. Pero en las clases me pasaba un poco igual que con el clarinete. Escalas, escalas y más escalas. En este caso, mi profesor, al cual llamaban como apodo Jimmy, era un loco de la música y se declinaba mucho por el sonido y la embocadura del instrumento. A mitad de curso vino el dueño del instrumento y pidió que le devolvieran el saxo soprano, dejándome a mí sin instrumento. El director de la banda municipal, don Luis, me dijo que se necesitaban trombonistas para la banda y me propuso empezar con un trombón de varas. Accedí no muy convencido y empecé a dar clases de trombón de varas con don Antonio. Para no variar, al igual que con el clarinete y con el saxo, todo eran escalas. Cuando terminó el curso, lo devolví. Y todos os preguntaréis, Óscar, ¿por qué no empezaste con el piano? Pues muy sencillo, porque por aquel entonces exigían estar cursando cuarto de solfeo para poder empezar con este instrumento. Cuando empecé cuarto, hablé con el director don Emilio y le dije que quería cursar piano. Justo en ese momento estaba reunido con la profesora de piano, que era la esposa de don Armando, doña Maite. Cuando dije que quería empezar piano, ella bufó, ya que tenía un alumnado muy amplio y se agobió con el comienzo de un alumno más. Era una profesora muy joven, tan solo tenía 26 años y yo tenía entre 12 y 13. Mientras en la banda municipal me propusieron ser percusionista. Accedí, pero en los ensayos me ponían a tocar el bombo, que era por donde empezaban los principiantes. A mi madre no le hizo gracia y me animó a dejarlo de inmediato. Y así hice. En piano mi profesora me dio un método muy aburrido llamado Microcosmos de Bela Bartók. Las 3 primeras semanas estuve tocando lecciones que para mí no tenían mucho sentido, porque todo era en blancas con las 2 manos y me aburría. Doña Maite se dio cuenta enseguida y se arriesgó a darme una obra de los pequeños estudios de Burgmüller llamada Progreso. A la semana siguiente le llevé la obra perfectamente estudiada y de memoria. Se sorprendió tanto que me dio otras 2 obras más llamadas Inocencia y Arabescos. Esta última la elegí yo porque se la había escuchado a una compañera que estaba un curso por encima de mí. A la siguiente clase le llevé las 2 obras de la misma forma, aprendidas de memoria y perfectamente interpretadas. Doña Maite observó que destacaba mucho y se volcó en mí. Había una obra que era obligada para todos los alumnos cada año, y en mi caso fue Walzer, de Edvard Grieg. En conclusión, después de 2 meses de comenzar las clases de piano, ya tenía todo el repertorio que se exigía en el curso, y todo de memoria. En casa tocaba el repertorio entero una y otra vez, y mis padres, que nunca habían escuchado música clásica, empezaron a adquirir el gusto por ella. Doña Maite quiso hacer un segundo repertorio con obras un poco más complicadas y terminé finalmente el curso con 3 repertorios de primero de piano terminados. Por resumir un poco, hice los 4 cursos de piano terminando con 14-15 años mis estudios básicos en la escuela de piano. Hice tanta amistad con doña Maite que durante los veranos me invitaba a su domicilio para poder practicar en su piano de cola. Al año siguiente hice la prueba de acceso de piano y solfeo para entrar en el Conservatorio Profesional de Grado Medio de Getafe y me llevé la primera plaza de las 20 que había disponibles. Me encontré en la situación de que tenía que entrar al conservatorio y abandonar a doña Maite, pero la tenía tanto cariño que empecé a dar clases en el conservatorio y también con doña Maite a la vez. Doña Maite habló con don Emilio para poder comprar un piano de cola, ya que la escuela municipal lo necesitaba por si surgían más alumnos como yo, para que sobre todo en verano se pudiera practicar en él. Doña Maite me dijo que la acompañara a Madrid a elegir uno, y después de probar unos cuantos elegí uno, un Yamaha C3 de media cola.
Y ese es el único piano de cola que actualmente sigue en la escuela, el cual en algún verano lo he utilizado yo para poder practicar. Finalmente tuve que dejar de asistir a las clases con doña Maite porque me era muy difícil compaginar mis estudios y el conservatorio a la vez. Carolina Gangutia era una maestra, la mayor en edad que estaba en el conservatorio, presente en el jurado de las pruebas de acceso. Cuando me escuchó interpretar y me examinó en las pruebas, pidió al director del conservatorio ser ella quien me impartiera las clases de piano. El conservatorio cedió y yo, sin tener elección, quedé asignado a su tutela. Me dio miedo, ya que doña Carolina tenía fama de ser muy seria y estricta según los rumores. Y aquí comencé una nueva aventura, con alegrías y tristezas y con muchos fracasos y llantos. Pero la continuación de esta historia la contaré en otro programa. Así que continuará. Muchas gracias, queridos musicoramitas, por haberme acompañado hasta el final del vídeo y hasta la próxima.